personas mayores y sobre todo también a nuestro personal de blanco que hoy está afectado por una situación comunitaria de circulación viral, especialmente en los departamentos de Alto Paraná, Central y Capital. Esa curva de contagios que está aumentando también pone en riesgo al personal de blanco, que es a quien necesitamos para poder sostener la atención general. A lo largo de este tiempo hemos expresado en varias ocasiones que la cuarentena inteligente implicaba correr ciertos riesgos y era inherente a ellos el aumento de los contagios. Sin embargo, hoy resulta fundamental, importante, poder enlentecer, mitigar la propagación del virus. Y a ese efecto queremos adelantarles algunos delineamientos generales de esta cuarentena social que está enfocada, como decía, principalmente a las actividades sociales, ¿verdad? La idea es preservar todo lo que tiene que ver con el trabajo. En ese sentido, entonces, gira sobre algunos ejes importantes que vamos a estar precisando y vamos a estar trabajando en el decreto. El primer eje tiene que ver con una restricción de la circulación en cierto horario. Eso se daría a lo largo de toda la semana, de lunes a domingo, y sería por 2 semanas. El otro aspecto en el que queremos enfocarnos también es la restricción de la venta de alcohol durante ese horario. Y la razón por la que apuntamos a ello es que el alcohol es un agente catalizador justamente de la relajación social y del riesgo aumentado de contagio. También planteamos la limitación del transporte de mediana y larga distancia, sobre todo interdepartamental y por fuera de Asunción y Central, hacia los otros departamentos durante los fines de semana. El otro elemento que queremos también poner a consideración tiene que ver con retomar la actividad física individual y restringir en ese sentido, ¿verdad? Lo otro y final que estaría enfatizar sobre la disminución al mínimo necesario del personal de los funcionarios públicos, habida cuenta de que sabemos que gran parte de la circulación de gente en el área de capital, sobre todo y central, tiene que ver con los funcionarios públicos. Aprovechamos también esta ocasión para poder estimular, enfatizar a todos aquellos que puedan hacer un trabajo a distancia, que así lo hagan, aquellas personas sobre todo que sean vulnerables, que puedan guardar una cuarentena autoimpuesta también, que lo hagan. Y finalmente, sí, expresarles que la intención es siempre poder mitigar, contener y de alguna manera poder mantener todo lo que se pueda nuestro aspecto económico, ¿verdad? Y en el ámbito de la salud, mitigar al máximo esto. Estas medidas son intermitentes y esperamos nosotros ver los efectos después de estas 2 semanas que son las que proponemos y desde ese momento tomar la decisión de retirar estas medidas o no, ¿verdad? Eso hay que mantenerlo, pero la expectativa no es volver a una cuarentena de fase 0 en este momento. Creemos que están dadas las circunstancias para que con ayuda de la comunidad, entre todos, a través de las medidas que ya todos saben, de usar la mascarilla, de mantener la distancia física, de proceder con la higiene de manos y en el caso del trabajo también trabajar en la lógica de cuadrillas, estamos seguros que podemos tener un impacto positivo. Quiero dejarle la palabra al señor ministro del Interior para que pueda complementar un poquito este anuncio. Buenas tardes. Tal cual dijo el señor ministro de Salud, el propósito de la reunión de hoy era justamente analizar, de acuerdo a los dictámenes epidemiológicos, cuáles son las medidas a tomar de tal suerte a garantizar la salud pública. Y hemos decidido también hacer una ronda de consultas con los sectores laborales que van a estar probablemente temporalmente afectados por las medidas que vamos a tomar. Por eso, en estos próximos días
con la señora ministra del Trabajo y el Ministerio de Industria y Comercio, vamos a hablar con estos sectores para comunicarles cuáles son estas medidas, que efectivamente será por 2 semanas, que es el tiempo necesario para que nuestros médicos y nuestros científicos puedan hacer una evaluación si las medidas tomadas fueron oportunas y necesarias. Pero repetimos, el objetivo es cuidar la salud de las paraguayas y de los paraguayos, y las medidas que se tomen en lo posible queremos que sea de acuerdo con las personas o los sectores afectados. ¿Cuándo arranca oficialmente y ya el horario establecido de esta cuarentena probable, al menos por ahora, ministro? No hay todavía un horario preestablecido. Vamos a consultar eso, pero fíjense ustedes en lo que sucedió en Alto Paraná. Por idea de ellos era trabajar de 5 a 5. Nosotros querríamos replicar eso solamente de una manera un poco más laxa, y se van a elaborar, de acuerdo a las conversaciones que estamos sugiriendo, se va a elaborar seguramente este fin de semana el decreto correspondiente. Quiere decir que esto a partir del lunes tendrá la aplicación correspondiente. Ministro, esta restricción al ministro del Interior incluiría justamente controles policiales. ¿Cómo se está trabajando o pensando en trabajar al respecto? Vamos a coordinar con el señor ministro de Defensa para que la presencia policial y militar, repito, sea de acompañamiento para el cumplimiento. No queremos recurrir a ninguna medida punitiva, sino que queremos justamente por eso, inclusive hablar con exponentes de los medios, de tal suerte hacer un acompañamiento integral. Pero la presencia policial y militar en las calles está recomendada. Ministro, En relación a la limitación del transporte de mediana y larga distancia, ¿cómo se va a dar eso? ¿Eso va a ser de forma de lunes a domingo? ¿Y el tema de ventas de bebidas alcohólicas también se va a dar en horario nocturno principalmente o general? Sí, las restricciones respecto al transporte se darían en los fines de semana, y lo que tiene que ver con el alcohol en el horario restringido, digamos, de lunes a domingo. ministro, una aclaración sobre los deportes individuales. Sí. ¿Eso no se va a hacer? La actividad física individual va a estar permitida, pero solamente esa actividad física. Y con relación a los contagios del personal de salud, si nos puede precisar qué es lo que está pasando, cuál es la situación. Sí, bueno, los contagios del personal de salud forma parte de la comunidad, y como en toda la comunidad esos contagios han aumentado. Hay una circulación viral sostenida y tenemos precisamente más contagios en el sector blanco, pero sobre todo hacemos alusión a la situación comunitaria, pero también a la necesidad de que la menor cantidad posible de paraguayos y paraguayas tenga la necesidad de consultar en un hospital, y que en caso de que sea necesario que consulten puedan tener la atención que requieren, y precisamente por eso es absolutamente fundamental mitigar la velocidad de propagación del virus. Así que esa es una de las cuestiones que nos motivan también para tomar estas medidas. Eventualmente, ¿desde cuándo? Fútbol y misa, ministro. Perdón, del fútbol Y las misas. fútbol, permanecen ambas activas. Y los locales gastronómicos que hoy estuvieron manifestando preocupación también. Sí, bueno, dentro del horario que va a estar permitido sin restricciones, sin ningún problema. ¿La aplicación, ministro, de cuándo sería de todo? ¿Sería Sí. sábado, domingo? Domingo probablemente, es lo que estamos estudiando, ¿verdad? Necesitamos un tiempo para seguir elaborando los detalles del proyecto de decreto que pues, someteremos a consideración del señor presidente, y también eso nos va a permitir también un tiempo para que la gente pueda ajustarse a esta propuesta. Ministro, esta aplicación va a ser para el área central. La gente que va a salir de la zona del área central van a ser controlados de ahora en más también, ministro. Sí, el área central y capital, esto es lo que vamos a estar aplicando estas medidas. Alto Paraná tiene otro tratamiento, por así decirlo, y sí, esa es la idea, tratar de restringir también el transporte, la movilización de la gente. Una de las cuestiones que como salud pública nos preocupan mucho es la dispersión de los casos de virus, de los brotes, digamos, de casos a lo largo de todo el país. Entonces, hacer ese control va a ser fundamental, va a colaborar mucho en lo que tiene que ver con las medidas a nivel país.
Bueno, muchas gracias. Ministro, esto para que la gente pueda entender, ¿se vuelve atrás otra vez la fase o es algo nuevo que se está planteando? No hay un retroceso de fase, se plantea una restricción en el ámbito social, sí en la restricción de circulación en horarios determinados y como expliqué antes también lo que tiene que ver con la venta de alcohol y en las actividades físicas. Ministro, ¿es para todo el país esta nueva restricción o es central Alto Paraná? Si puede precisarnos, por favor. Central y Asunción. Alto Paraná tiene otro tratamiento, las demás siguen en las fases respectivas establecidas. Ministro, nada más para reiterar y precisar un poco, el horario de restricción de circulación, ¿cuál sería? La primera consulta. Y la segunda, ¿los gimnasios van a seguir continuando también operando? En el horario sin restricciones, todos pueden operar, ¿verdad? Bueno, ese horario está por definirse, justamente es lo que vamos a hacer, pero va a ser un horario seguramente en algún horario de la tarde hasta la mañana siguiente, ¿verdad? Y en ese horario no va a estar permitida la circulación. Exacto, excepto las personas que están exceptuadas por funciones, digamos, críticas esenciales. ¿La circulación entre Central y Asunción se va a restringir también, ministro, o no? No, internamente no. La idea es el transporte de mediana y larga distancia. Perfecto. Muchas gracias a todos. La conferencia de prensa, la temida fase 0 no se concretó, al menos en el anuncio Santizani que acabamos de escuchar, hace sobre todo el ministro de Salud Pública, habla, y esto es absolutamente novedoso, de, en vez de la cuarentena inteligente, una cuarentena social, cuyas características está al menos anunciando en forma general, sin entrar todavía en cuestiones particulares. Y que ingresa Asunción y Central como parte de esta cuarentena social propuesta por el gobierno paraguayo, no así departamentos cercanos como el departamento de Cordillera, por ejemplo, donde hay una migración importante los fines de semana también, pero es muy probable que la restricción de circulación por horarios que anuncian también mitigue de alguna manera el grupo de gente que suele ir en gran medida hacia estas localidades. Y es cierto, sí, Sani, perdón. Justamente uno de los focos de contagio es el ámbito social, uno de los más fuertes, nos decían autoridades del Ministerio de Salud, y se están enfocando en eso. También se incluye la prohibición de venta de alcohol. Aparentemente en esos horarios todavía no fueron demasiado específicos. No se sabe cuál va a ser el horario porque todavía tienen que hablar con el presidente de la República para determinar y detallar ya el informe final. O sea, el anuncio fue general. Las cuestiones particulares como esto que acaba de comentar Sam, el control que dijo el ministro del Interior se va a hacer con militares y policías, probablemente busquen disuadir a las personas a salir del área de restricción, que sería en este caso, Santi, Asunción y Central. Sí, señor, solamente Alto Paraná también se le consultó, y esto para los paranaenses que estaban consultando si las mismas restricciones alcanzarán a Alto Paraná también. No, el ministro fue muy claro ante la pregunta de Iván y dijo, esto solamente para Asunción y Central. Alto Paraná continuará con el tipo de cuarentena que se previó para ese departamento en particular. Las misas van a continuar con el protocolo que tienen previsto ya en esta fase en particular. El fútbol va a continuar, sí, pero los deportes amateur en general o aquellos que no sean el fútbol profesional se van a volver a limitar y solamente están permitidas las prácticas deportivas individuales. Ese es otro dato importante, señor. Y eso tiene que ver también con las reacciones desmedidas de la población que no supo contenerse. Recordemos el piquivóley, carreras de caballo, carreras a pie y una serie de actividades deportivas que congregaban a mucha gente que no se cuidaba. Cuanto a la reglamentación o a la especificación de las restricciones, ya lo dijo el ministro del Interior, Euclides Acevedo, es un tema que van a comenzar a ajustar y que se dará a conocer probablemente el día domingo, porque ya fue también, entendimos, creo que todos, Santi, Sani, que va a entrar esta cuarentena social con sus especificaciones en vigencia a partir del lunes. Sí, señor. Y un elemento que hay que sumar, Oscar y Sani, también es el de los funcionarios públicos, porque de nuevo van a limitar el número de funcionarios públicos en las instituciones al mínimo necesario. Ese es otro dato relevante y que ya va a modificar
probablemente la cantidad de gente que podrá ir a sus lugares de trabajo siempre y cuando se asegure el funcionamiento mínimo. Y decía el ministro Mazzoleni que conversarán con la ministra de Industria y Comercio para que inclusive a modo de sugerencia, no de imposición, también en el sector privado se puedan aplicar algunas medidas, como por ejemplo uno imagina el trabajar desde la casa, siempre y cuando esto sea posible y no desde una imposición, sino que desde una sugerencia. También restricciones en cuanto al transporte público para que la gente no se esté movilizando al interior los fines de semana. Va a haber restricciones en ese sentido también decían. Y el ministro del Interior también habló, dijo que estaban guiándose con lo que pasó en Ciudad del Este. Sin embargo, el horario no va a ser tan restrictivo como lo fue en Ciudad del Este, va a ser un poco más flexible, decía Euclides Acevedo. Y en cuanto a la restricción para la venta de bebidas alcohólicas, el ministro fue muy claro. Dice Mazzoleni que la bebida alcohólica es un catalizador del comportamiento de la gente y que por allí surge después de su consumo, obviamente, lo que se denomina, y creo que mucha gente advirtió acerca de este tema, el relajamiento social. Exacto, y esto también uno supone, Oscar y Sani, que va a generar una cierta restricción respecto al funcionamiento de los restaurantes, por ejemplo, porque al ponerles un límite de horario, hoy existe de hecho en la fase 4 un límite y habrá que definir cuál va a ser el nuevo límite de horario que van a marcar para la circulación, que está apuntado más a lo laboral y cómo eso podría impactar ya directamente a la apertura de los restaurantes o los locales que de nuevo de alguna manera fueron abriendo sus puertas. Así es, y se mostró también más flexibilidad en cuanto a conversación, porque no solamente tienen que llevarle el planteamiento al presidente de la República, sino también van a hablar con los gremios afectados, decía el ministro de Salud, seguramente para que no ocurra lo que ocurrió en Ciudad del Este. Bueno, y un tema muy importante que ya vamos a transferir a Iván, porque diversos sectores, la temida fase 0 en el sector empresarial, pero antes de ello el sector de salud y particularmente el tema de la seguridad de médicos y trabajadores de la salud en general. El ministro puso énfasis en que ese es uno de los motivos de estas medidas que están anunciando el día de hoy, Iván. Exactamente, esa es una cuestión que preocupa al Ministerio de Salud. De hecho, ya alcanzamos al 5% del personal médico en comparación al total de infectados afectados por la COVID-19 y era una cuestión puntualizada en esta conferencia de prensa. Y una cuestión que también fue criticada desde el sector médico es la pésima gestión de los recursos para preparar en nuestro sistema de salud a sabiendas de que en los meses de junio, julio y agosto todos los años el sistema sanitario en Paraguay colapsa por los cuadros respiratorios. Decía hoy el médico infectólogo Tomás Mateo Valmelli, probablemente pensaron que el pico iba a ser en abril y no se prepararon para lo que ocurre directamente todos los años en cuanto a cuadros respiratorios se refiere. Esta es la crítica que lanzaba el médico infectólogo.